Bien, buenas noches. Disculpe por esta breve demora. Es- Igual, siempre saben ustedes que tenemos estos riesgos estoy trabajando en dos máquinas eh, para poder hacer estas gráficas que ustedes ven en la pantalla. Tengo una laptop táctil en el otro el monitor, así que disculpen por ello. Bien, a ver, recordemos, hace dos viernes, eh, el día 2 de octubre, cuando comenzamos el curso, avanzamos la primera parte. Eh, de repente, déjenme brevemente mostrarle algunas de las cosas que creo que eran vitales, a ver, para recordar. Y creo que esto era importante, ¿no? Recuerden ustedes que eh, decíamos, a ver, vamos a poner, a ver, ok, listo. Decíamos que el curso tiene tres unidades, ¿no? Tiene tres unidades. Eh, en la primera unidad estamos desarrollando todo esto. En la segunda unidad, a ver, la primera unidad básicamente se refiere al tema de comenzar a hacer análisis de involucrados y además también hacer análisis de capacidades. Para en función de esto, poder hacer luego, lo que vamos a hacer hoy día, un análisis estratégico. Y en función de ese análisis estratégico, luego determinar los riesgos operacionales, ¿no? Eso es, ya hicimos esta parte el día viernes 2 de octubre y hoy vamos a hacer esta parte de acá, la parte de análisis estratégico y riesgos operacionales. De los riesgos operacionales nos va a quedar, vamos a decir, problemas. El riesgo es un problema, ¿no? De los riesgos operacionales nos va a quedar problemas. Esos problemas hay que cambiarlos. Entonces ahí entra la unidad 2. ¿Cómo cambiar, cómo transformar ese problema, ¿no? Y para eso necesitamos manejar el proceso de cambio. Ese proceso de cambio, recuerden ustedes, hemos dicho que vamos a verlo en tres partes. Primero, todo lo que es el manejo de resistencias ante un proceso de cambio, todo lo que son oposiciones, cómo gestionar eso. Básicamente esto de aquí. Luego vamos a ver todo lo que son incentivos, para finalmente todo eso condensarlo en un proceso o en un plan de cambio, ¿no? O sea, tanto el tema de manejo de resistencias como el tema de los incentivos me van a servir luego para diseñar un plan de gestión del cambio. ¿De qué cambio? De este problema que es el que hay que cambiar. Pero este plan de cambio está en un contexto de crisis. Por tanto, en la última parte del curso, que es la tercera unidad, recuerden ustedes que nosotros vamos a ver dos instrumentos. Diseñar, en verdad, porque es difícil poder desarrollarlo completo en pocas horas. Esos dos instrumentos son el plan de gestión de la crisis y el plan de continuidad de servicios. Recuerden en qué se diferencia. El plan de gestión de crisis es todo. Por ejemplo, en una crisis es cómo manejar medios, qué mensajes trasladar, qué cosas no podemos perder. Por ejemplo, la confianza de la población, de los usuarios, cosas de ese tipo. En tanto que en el plan de continuidad de servicios, lo que tenemos que asegurar es los servicios esenciales, los servicios críticos. Y obviamente, estas cosas no pueden prepararse en el momento que estalle la crisis, sino tienen que ser antes de, como parte del proceso, ¿no? Ese es el curso. Repito, tres unidades. La primera parte, que hoy día la vamos a terminar, que va desde el análisis de involucrados, capacidades, el análisis estratégico para la identificación de riesgos operacionales. Ese riesgo operacional que consiste en problemas, luego hay que cambiarlos y para eso utilizamos la segunda unidad, donde
Para cambiar esos problemas normalmente vamos a enfrentar resistencias, gente que por algún motivo no quiere que cambien las cosas, ¿no? En segundo lugar, manejar el tema de diseño de incentivos y finalmente desarrollar, bosquejar, tener los elementos para bosquejar un plan de gestión del cambio. Ese proceso de plan de gestión del cambio en un contexto mayor es desarrollar el plan de gestión de crisis y el plan de continuidad de servicios. Recuerden ustedes, eso es, digamos, lo primero del curso. A ver, ¿qué cosas más podrían ser relevantes? A ver, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera, para que vayan recuperando, digamos, la memoria de lo que hicimos. Recuerden, decíamos que hay en la gestión pública hay experiencias exitosas importantes como esta que les mostré acá, que es la experiencia del Ahorromet, ¿no? Que tiene todos los elementos, pero no llegó a ser un gran éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente creo que acá el error es confundir producto con resultado. Y nosotros sabemos hoy en día que producto y resultado son distintos. Esa era la primera gran idea fuerza, lo que quería que se interiorice. ¿Y por qué? Parto del supuesto de que muchas veces nosotros gestionamos pensando básicamente en los productos. O sea, bienes, servicios, cosas que entregamos. Pero en verdad un producto no logra generar impactos. Nosotros deberíamos tener una gestión orientada a resultados. ¿Ya? Y esta experiencia de la Romet va en esa línea. Un buen producto, pero que no generó los resultados esperados. ¿Debido a qué? A que la gestión se quedó simplemente a entregar un producto. Recuerden ustedes que los resultados básicamente son determinados o están en función de la percepción de los usuarios. La percepción de los usuarios. Eso es lo vital en este punto. Los resultados están en función de la percepción de los usuarios. Hablamos también sobre el tema de cómo crear valor público. Disculpe, esto garabato lo hicimos en aquella ocasión. Decíamos, recuerden ustedes bien, para crear valor público, 3 cosas importantes. Tener una buena idea, o sea, una idea que genere valor, punto 1. 2, tener capacidad operativa. Y 3, que es vital, sin esto no hay, realmente no es sostenible la creación de valor público, es que debemos conseguir la legitimización o el apoyo de los involucrados, de los actores de este proceso. Recuerden eso siempre. Y también decíamos que valor público no solamente se consigue vía resultados, sino también 2 cosas importantes es los servicios complementarios y la confianza, ¿no? Un rápido ejemplo de esto para que vean ustedes. El resultado del curso sería que tanto el curso les va a ayudar a ustedes en su desempeño laboral. Pero díganme, por ejemplo, que no se sienten a gusto con el curso, con el buen trato que da el equipo de la ENAP. Eso es servicio, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, el servicio complementario que da Chile y el equipo es esto, y es una evidencia de que también se crea valor con los servicios complementarios, recuérdenlo. ¿Qué más? Pues hicimos el análisis involucrados, creo que ya lo hicieron varios, hemos utilizado la metodología más sencilla, que consiste en lo siguiente, ¿no? A ver, creo que no están visualizando. Ok, ahí está. Utilizamos en primer lugar, decíamos, vital en un involucrado es identificar sus intereses. Y esa fue otra idea fuerza. Recuerden, eh, las personas son los involucrados, pero a mí lo que nos interesa en el análisis es más que los actores o las personas, ya sean naturales o jurídicas, son sus intereses. ¿Qué son sus intereses? Recuerden, sus necesidades, son las cosas que quieren, las cosas que buscan, etcétera. Ahora, vean ustedes que necesidad no es lo mismo que querer. Hay veces podemos querer algo, pero que no necesariamente guarda coherencia con nuestra necesidad.
y hay veces puedo buscar algo que no es tampoco ni necesidad. Entonces, estas tres categorías por lo general son, o muchas veces son diferentes. Y, pero básicamente los intereses debemos buscarlo en las necesidades. Les explicamos cómo hacer esto. Varios creo que lo han hecho. ¿Recuerdan en la hojita? Para evaluar un interés, utilizamos el concepto de posición, que si está a favor o en contra. Luego, la variable poder e interés. ¿Qué es el poder? Es su capacidad de influenciar. Por ejemplo, en estos momentos, digamos, eh, a ver, ¿qué se puede decir? A ver, se está discutiendo en el Congreso la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el poder de la población? Seamos claros. El poder de la población en estos momentos puede influenciar en el Congreso para que cambie o no su posición. No mucho, ¿no? Sí, lamentablemente. Recuerdan que años o décadas atrás había movilizaciones, todo ahora nada, porque estamos en pandemia, aislamiento, y además creo que también cambian las cosas. O sea, el poder de la población como que en esa línea, al menos en la presencia física ha bajado, pero por ejemplo en redes ha subido, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el interés de la población en este tema? No mucho, ¿no? Parece que no es tanto de su interés. Entonces, fríamente, uno cuando hace este análisis dice, el Congreso sabe por qué lo hace, porque no va a haber mucha, digamos, oposición real, ¿no? La oposición está determinada por dos cosas. Tu poder de impactar, de hacer, de movilizarte, y dos, por el interés que puedas tener. El interés está en función de si tú percibes que te va a beneficiar o no. Obviamente, si tú percibes que te va a beneficiar, vas a tener un gran interés, ¿no? Y así. Esto creo que lo avanzaron, recuerdo lo que hicimos, estuve revisando en algunos grupos, pero esto es lo más importante, al margen de cómo te sale la matriz, luego, esto creo que es lo vital en ustedes, y esto es lo tercero más importante que deben recordar en la sesión anterior. Independientemente de dónde hayan salido, ya sean que las fuerzas estén aquí o estén por acá, la idea es que con la mayor parte de involucrados que sean aliados. ¿Cuándo es aliado? Cuando tienen un poder alto y tienen un interés alto, ¿no? Poder alto, interés alto. Obviamente, el crear alianzas es de repente la estrategia vital en esto. Y en cuanto a los que se oponen, recuerda que decíamos, muchas veces puedes tener enemigos, pero recuerda algo, los intereses generalmente son variables, o sea, cambian en el tiempo. Por eso es que alguien que de repente hoy es tu enemigo, que está en contra, mañana simplemente puede ser un crítico. Un crítico es alguien que no tiene mucho poder, que no tiene mucho interés, ¿no? Entonces, la idea siempre es gestionen la fuerza, no nos quedemos, o sea, pasar a una acción activa y dejar y eliminar la acción pasiva. Es muchas veces lo que pasa en algunas entidades públicas. Pasamos y luego hablamos de capacidades. Recuerden ustedes, capacidades, decíamos, de repente el mejor ejemplo era lo que pusimos del teléfono. Decíamos, ¿qué determina la capacidad de un celular? ¿Es el equipo mismo o es el uso que se le da al equipo? Y más o menos la conclusión es el uso. ¿Y quién determina el uso del equipo? No es la misma máquina, no es la empresa telefónica, ¿no? Sino es el usuario. Entonces, las capacidades no están determinadas solamente por los recursos, sino básicamente es por su capacidad de organización, por su uso, por su aprovechamiento, ¿no? Eh, Creo que, recuerde, esa es la mejor forma de relacionar. Un celular, un poderoso celular, no es nada si, por ejemplo, no se aprovecha, ¿no? Si no se aprovecha eso. Entonces,
Hay una diferencia entre recursos y capacidades, y la sugerencia es que gestionemos creando, fortaleciendo capacidades y no solamente pensando en recursos. ¿Cuándo piensas en recursos? Cuando quieres tener más personas, más presupuesto, más equipo, cuando en verdad lo que tú deberías estar pensando es qué se necesita para ejecutar los procesos o tener los resultados. Ahí no es un tema de personas, es un tema de habilidades, de gente que pueda desarrollar algo, ¿no? Decíamos también que la hipótesis de que todas las entidades tienen tres tipos de capacidades: técnicas, social y política. Todos lo tienen. Creo que acá el tema más es cómo descubrir eso. Y descubrir capacidades es una de las habilidades gerenciales. Todos tienen capacidades. Todos ustedes, nosotros, tenemos este tipo de capacidades. Técnica, nuestras habilidades para resolver problemas. Sociales, nuestra capacidad para interactuar con los demás, influenciar a los demás, ¿no? Políticas, nuestro apego a las instituciones que regulan o al marco legal, etcétera. Trabajamos en el sector público, o sea, definitivamente todas las entidades tienen competencias y de ahí se deduce esa capacidad política. Lo que pasa es que hay veces como que no lo aprovechamos. ¿Ya? ¿Qué más? Pues simplemente esta era la última lámina, decir que todas las entidades tienen capacidades institucionales y acá había un ejemplo de algunas capacidades en un contexto de crisis, como por ejemplo el tema de coordinar objetivos, proyectos, actividades, ¿no? El de involucrar a otros actores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el gobierno regional no puede involucrar a los gobiernos locales? ¿Por qué no puede involucrar al gobierno nacional? ¿Por qué no puede involucrar a las empresas, a las sociedades? ¿Por qué no involucrar a las asociaciones? ¿Qué es lo que necesita para hacer eso? Básicamente necesita tener una idea de valor. Lo que decíamos, una propuesta de valor. Cuando tú tienes una buena propuesta de valor, es posible lograr esa articulación. Bien, de eso conversamos básicamente en la primera sesión del curso y nos quedamos entonces desarrollando la actividad de aprendizaje número 1, que tiene, y en esto, Cherry, ya me puedes ayudar, puedes proyectar la hoja de trabajo, por favor. Sí. Ok, dejo de proyectar. Disculpe, estaba en silencio. Sí, Ahí está. ok. Entonces, podemos verlo de repente, esa es la primera, ¿no? La 1A, la identificación del proceso. Todos han elegido un proceso, eso lo hicieron todos. Recuerden que ustedes, un proceso es un conjunto de actividades que necesariamente tiene que tener como fin la producción de un resultado. Recuerden, un resultado, no solamente un producto, sino generan un resultado para un usuario. Los usuarios no solamente son externos, también puede ser un usuario interno. Por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Yo soy la oficina de planificación. Eh, un proceso puede ser la formulación presupuestal o la gestión presupuestal, si se quiere. ¿Por qué? Porque eso va a generar un resultado. La asignación de recursos para cada una de las áreas. Es un proceso. Avancemos. Definido el proceso, hicimos el análisis de involucrados. Está muy sencillo, ¿no? Le habíamos pedido que para ese proceso indiquen ustedes hasta 4 involucrados y luego indiquen los intereses que puedan tener cada uno de esos involucrados. Esos mismos involucrados luego lo evaluamos en la parte de abajo, en la parte inferior, exacto, indicando que cuál sería la posición de cada uno de los involucrados respecto al proceso
que ustedes habían identificado. Si estaban a favor o en contra, se ponía más 1 si estaban a favor y menos 1 si estaban en contra del proceso. Paso siguiente, se evaluaba el nivel de poder. ¿Qué quiere decir nivel de poder? Digamos, su capacidad de influenciar en el proceso o en la entidad pública. Y para eso podían calificar del 1 al 5. Del 1 al 5. 1 si el nivel de poder era muy bajo. Y 5 si era muy alto. Al costado verán ustedes un cuadrito que decía más o menos la nomenclatura, ¿no? 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto. Igualmente, con esos criterios se evaluó el siguiente factor, que es el interés. Recuerden, el interés es la importancia que el proceso tiene para el actor. Si para el actor ese proceso es importante, tiene un gran interés. Si no le va a generar ningún efecto, no le interesa. O sea, por más que tenga un alto poder, pero puede pasar lo que sea, no le va a prestar atención. Igualmente ahí se califica del 1 al 5. Multiplicando luego esos 3 elementos va a salir un valor de influencia que automáticamente se va a calcular. Y si, por ejemplo, sale entre 15 a 25, ese involucrado, ese actor, es crítico. Quiere decir que ustedes tienen que echarle mucho ojito. No podemos descuidarnos de ellos, porque tiene un alto poder y tiene un alto interés. Quiere decir que a él le interesa mucho qué es lo que ustedes van a hacer respecto a ese proceso. Todos aquellos que en el nivel de influencia salen entre 15 y 25 son actores críticos que deberíamos estar chequeando, ¿no? Y si sale entre 1 a 3, son los actores que no tienen ni poder ni tienen interés, así que por ahí es de repente más pérdida de tiempo, vamos a decir así. Se puede obviar su control, su seguimiento. Listo. Pasamos luego entonces a las capacidades, y en las capacidades igualmente partimos del mismo proceso, y recuerdan ustedes que le decíamos hay 3 tipos de capacidades. En primer lugar, lo que queríamos asignar es el 100% de la capacidad técnica. Entonces, para esto le decía que lo distribuyan el 100% entre 4 tipos de capacidades técnicas. Esas capacidades todos son de índole técnico. La capacidad organizativa, la capacidad de los recursos humanos, la financiera y la física o estructural, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos, por ejemplo, digamos, ENAP, capacidad organizativa, excelente, muy bien, tienen capacidad para relacionarse aquí y allá. ¿Tienen personal? Sí, muy bien. O sea, financiera, también. Pero disculpen, es respecto al proceso. Respecto al proceso. Entonces, ustedes distribuyan para el proceso, en principio, cuál de estas capacidades es la de mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, si el proceso fuese el proceso de enseñanza, los cursos, de repente lo más importante que tiene ENAP no es el físico estructural, que ya no lo utilizamos, ¿no? De repente sería su capacidad organizativa para vincularse, apoyar más a los gobiernos regionales, como el caso de ustedes. En segundo lugar, de repente los recursos humanos y así sucesivamente. La cuestión es que entre los 4 sumen el 100%. ¿Ya? Dicho eso, eso era todo eso. Pasábamos al 2B, que es el 2B, que es para evaluar. Acá sí se le disculpen ustedes, créanme que hemos hecho varios intentos de simplificar, pero en esta parte preferimos dejarlo así medio complejo, porque esta parte es importante. ¿Cómo se hace esto? Para el proceso que ustedes están analizando, comienzan a plantearse cada una de las preguntas. Por ejemplo, en la 1, abajo en la primera línea blanca, Shirley, dice si la estructura jerárquica es flexible y la toma de decisiones rápida y descentralizada. Obviamente eso es una capacidad, o sea,
tener una estructura flexible y toma decisiones rápidas es una capacidad. Entonces, si en primer lugar ustedes respondían sí o no en la columna F, Chile, en la columna F, en la F, ajá, ahí en el F12, por favor, fíjate. Entonces, ahí si la entidad tenía esa capacidad, le ponían S, y si no tenía, le ponían N. Ponle N, por favor, N. Entonces, automáticamente ya no había necesidad de evaluar porque todos los digamos, criterios de evaluación que voy a explicar ahora, todo se convertía en uno. Pero si ustedes ponen S, cámbiale por favor de nuevo, S, había que calificar. O sea, solamente calificamos cuando existe. Obviamente cuando no existe no hay necesidad. El siguiente paso es comenzar a aplicarle los criterios de evaluación. El criterio que utilizamos acá es el denominado brío. Como ven ustedes arriba dice brío. Es una metodología para evaluar. ¿Qué significa? Dice, primero, una capacidad, digamos, es importante cuando es valorada por los usuarios. Que no tiene sentido tener una capacidad si no es percibida o valorada por alguien. Como tener una capacidad guardada, ¿no? Tiene que ser valorada, tiene que ser apreciada. Entonces, la primera pregunta es, si esta capacidad consistente en tener una estructura jerárquica flexible y toma de decisiones es valorada por los usuarios. Obviamente, debe ser que sí. Entonces, teníamos nosotros opciones de calificar, creo que es del 1 al 4, pero si no me equivoco, sí, del 1 al 4. Entonces, le ponemos cuando que sí es muy valorada, le ponemos 4, ¿no? 4 ahí, por ejemplo, ponle por favor 4. 4. Listo. El segundo criterio es el criterio R, al costado, por favor, a la mano derecha. Exacto. ¿Qué significa ese criterio? Significa cuando esa capacidad, repito, la capacidad de toma decisiones rápida, digamos, es poco común en el sector. Seamos claros, por ejemplo, hay esta idea, este estigma de que toda la gestión pública, todo el sector público es lento en las cosas, pero ahí no todo es así. Hay áreas que son muy expeditivas. Entonces, por ejemplo, cuando esta capacidad es distintiva, o sea, te diferencia de otros, es rara, vamos a decir. Es raro cuando, por ejemplo, esta capacidad no es común en todas las entidades públicas. Si la tienes y efectivamente la toma de decisiones rápida no es muy común, yo le pondría, por ejemplo, un 3, vamos a decir, un 3. Ponle ahí 3, por favor. Ya, listo. Y luego viene el criterio I, ¿no? I quiere decir de insustituible. ¿Qué significa? Que si una entidad, por ejemplo, no tiene esta capacidad, si la está reemplazando con otra forma, algo que le permita ser muy expeditivo en sus gestiones, por ejemplo. Vamos a decir que no encuentro, o sea, no hay otra cosa que permita que la entidad sea muy diligente en sus acciones. No hay, por tanto, yo digo, no hay, entonces le pongo 2 nada más. Ponle 2, por favor. Y finalmente, el último criterio, la O, es de aprovechamiento, de organización. Quiere decir si esta capacidad, repito, la capacidad de toma de decisiones ágil, rápida, está siendo aprovechada, está siendo organizada por la entidad, es decir, potenciada, aprovechada por la entidad. Yo diría de repente no mucho, ya, 2, listo. Y así hay que hacer para cada uno de estos. De repente ahí es donde se han demorado, pero saben, les digo por qué adrede lo hemos dejado así. Porque creo que al comenzar, cuando ustedes comienzan a reflexionar sobre cada una de estas capacidades, primero van a ver que estas son capacidades. Y luego cuando tengan lleno esto, van a poder identificar en qué cosas son buenos y en qué cosas no son tan buenos. Las cosas buenas hay que aprovecharlas, hay que usarlas. Decimos,
las cosas en las que soy bueno tengo que usarlas, tengo que aprovecharlas. Y las cosas en las cuales no soy bueno, tengo que mejorarlas o tengo que tercerizarlas. Alguien me tiene que ayudar a hacer esas cosas en las cuales no soy muy bueno. Entonces, esto nos va a servir, como le dije al principio, para hacer ese análisis estratégico que es propiamente materia de la sesión del día de hoy. Entonces, Profesor, listo. Eso es todo lo de la sesión pasada. Creo que nos hemos tomado un poquito más del tiempo de lo previsto, pero entonces, ¿cómo vamos? Y me gustaría escuchar a los grupos qué tanto han avanzado sobre esta parte del aprendizaje, actividad de aprendizaje 1. profesor Froilán ha preguntado cómo se llena el peso ponderado. Ah, ok. Eh, los pesos ponderados, cuando ustedes le den en la anterior lámina, en la anterior hoja, se van a llenar automáticamente. Por ejemplo, ponle ahí, ponle 20, 30, 30, 20, por ejemplo. 30, 20. Ya. Ándate a la siguiente lámina. Ya se llenaron, ¿vieron? Ya. Eso es, ahí algo pasó. Seguro que al final no se ha ingresado regresa al anterior. A 20%. Ya, hay que copiarlo simplemente. Ya está. Listo. Y la parte de abajo, el nivel social, el que está en color amarillo, yo le he puesto simplemente así en mi opinión, si ustedes desean, si lo desean, pueden cambiar. Yo le he puesto el 100% de lo social, que está en color amarillo. Como son 4 factores, lo he distribuido en igual proporción, 25% a cada uno. El mismo criterio ha aplicado para las variables de nivel político. 100% de lo político, no, ahí sí prorrateé, ¿no? 30-20, 30-20. Ahí sí he puesto distinto. Si ustedes desean, cambien eso. Igual, la hoja está preparada para que al final todo se pueda sumar en la parte inferior, en las celdas que están de color medio rosado, en la parte inferior de Chile, ahí todo se va a acumular. No sé si con esto resuelve la pregunta que formularon. ¿Hay más? Ok, Ok, listo. Bien. Chile, entonces, vuelvo a hacer la pregunta a los participantes. Nos damos un tiempo, ¿qué puede ser? 20 minutos para concluir, porque no tenemos también mucho tiempo. O si no, continuamos con la parte de las actividades Y de todo lo la hacemos al sesión y final. todo al Bien, bien. final. Ujú, Excelente, ujú. excelente, excelente idea. Magnífico. Ok, entonces, a ver, eh, como lo que vamos a hacer el día de hoy está en la misma hoja de trabajo, la misma hoja Excel, excelente sugerencia, Chile. Vamos a hacer ahora la parte conceptual, que no es muy amplia, y más bien vamos a dar más tiempo para que puedan hacer esa parte, digamos, práctica, en una sola actividad. ¿Ya? Bien, entonces, Chile, permíteme entonces volver a compartir, por favor. Ujú. Bien, entonces, esta segunda parte le denominamos análisis de riesgos operacionales. Eh, a ver, recuerden lo que hice al revisar el curso. Eh, Producto del análisis de involucrados y producto del análisis de capacidades,
esos aprendizajes de ahí lo vamos a integrar en un análisis estratégico. De ese análisis estratégico va a haber cosas que no se pueden solucionar y que pueden generarnos problemas a la entidad. Esas cosas que nos pueden generar problemas son los riesgos operacionales. De esos riesgos operacionales vamos a identificar el más crítico. Uno, el más crítico. Y ese riesgo operacional es el cual luego vamos a buscar cambiarlo, transformarlo, ¿no? Cuando entremos a la unidad 2. Bien, dicho eso, hagamos con la revisión de la unidad anterior, hagamos una breve revisión de algunos conceptos. A ver, ¿quién me ayuda? A ver. Aquí esto es como frases por completar, ¿no? A ver, ¿quién me puede ayudar? Pues, por ejemplo, Jimmy Álvarez. ¿Te encuentras, Jimmy? Sí, buenas. Hola, Jimmy. ¿Qué tal? Buenas noches, Jimmy. Jimmy, ayúdame a completar esto. Hay Buenas una noches. frase, dice, en la gestión pública se generan Productos. Se generan resultados. Se generan resultados. Sí, eso es cierto. Vamos a hacer la primera. Se generan acciones. Se generan acciones, ¿no? A ver. Se generan acciones e incentivos incluso por... ¿Qué opinas, Jimmy? A ver. Creo que se perdió la conexión con Jimmy. Jimmy. No. Ok. Pedro Armas. Pedro. Buenas noches, Pedro. Acciones e incentivos incluso por... Pedro. Jimmy, está hablando Jimmy. Sí. Jimmy. Ok. Recuerden, decíamos, en la gestión pública se generan acciones e incentivos. Recuerden, esta es la idea. En la gestión pública hay muchas cosas que se hacen sin querer, sin que sean voluntarias. Y hay veces esas cosas pueden tener un peso más importante incluso que las cosas que hacemos en forma voluntaria, en forma intencional, ¿no? Quédense con esa idea. En los últimos años se ha estado analizando, desarrollando esa idea, ¿no? De que hay muchos incentivos perversos, así le denominan en la gestión pública. ¿Qué es un incentivo perverso? Cuando no quiero que suceda algo, pero lamentablemente con lo que yo hago, lo incentivo. Por ejemplo, a ver, incentivo perverso podría ser una amnistía, ¿no? O sea, genero una acción, la amnistía. La amnistía es un incentivo para que la gente pague, pero también puede ser un incentivo para que la gente no pague. Porque luego dicen, bueno, si va a haber amnistía, mejor no pago y espero, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, la frase oración es: en la gestión pública se generan acciones e incentivos incluso por omisión. O sea, yo no hago nada, pero al no hacer nada, sí estoy generando un significado, comunicando un significado. Recuerden ustedes lo que dije al inicio. En la gestión pública no existe el no hacer. En la gestión pública no existe el no hacer. Aun cuando no hagas, sí, para la gente puede tener un significado. Cuando alguien no hace debiendo hacerlo,
De repente es un significado de que una persona no está preparada, o de repente no entiende, no está capacitada, etc. Segunda. A ver, ¿quién me ayuda en esto? Veamos. Marisa. Marisa Lorena. Marisa. Buenas noches, Marisa. Ya, ¿Me encuentras? buenas noches. ¿Cómo está Marisa? Marisa, a ver. Dice, valor público se genera con una propuesta de... ¿Recuerdas? Esto es el triángulo de... El valor Una propuesta de valor. Exacto, una propuesta de valor. Una propuesta de valor. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerda que el modelo de Moore son 3 cosas, ¿no? Valor, Capacidad operativa eso es, y y apoyo de involucrados o usuarios. usuarios. Perfecto, perfecto, Marisa. Recuerda eso, porque eso también te puede servir. Mira, todos nosotros como servidores públicos, de cualquier posición y hagamos una actividad administrativa o operativa, lo que sea, o directiva o simplemente funcional, todos de alguna forma podemos crear valor. Y tú dirás, ¿pero cómo creo valor? Sí, cuando por ejemplo nosotros damos ideas para solucionar en la mejor forma algo, estoy teniendo una propuesta de valor. Cuando mejoro, adapto, desarrollo mis capacidades para hacer lo que se requiere, estoy creando valor. Y cuando involucro a los demás, estoy creando valor. Recuerden, estas 3 cosas sirven para lo que se llama crear valor público. Es hoy en día, digamos, el estándar, Marisa, crear valor público. Ese es el paradigma hoy en día. Hagamos lo que hagamos. A ver, por ejemplo, uno diría, un personal que está vigilando, ¿puede crear valor público? Sí, no lo descarto. Puede serlo. Yo creo que sí, ¿no? Siempre tiene que pensar en una idea, o sea, algo que ayude a simplificar el proceso, a crear más satisfacción en la gente, tratar de tener la capacidad para desarrollarlo e involucrar a todos, involucrar a los usuarios. Una tercera. A ver, Lisette Vite. ¿Te encuentras, Lisette? Lisette, ¿estás? No. A ver, veamos. Víctor Linares. Víctor Ernesto Linares. Buenas noches. Víctor. Estoy presente, tenía problemas con el audio. Profesor Lisset. Sí, Lisette. Ya. Lisette, ves la pantalla, dice la sentencia, dice, todas las instituciones tienen capacidad. ¿De qué tipo? ¿Recuerdan? Decíamos, hay 3 tipos de capacidades, ¿no? Que son de tipo, ¿recuerdas? Técnica social y política. Exacto. Técnica, social y política. Y recuerden ustedes que dice todas las instituciones las tienen. Todas. De repente dirán ustedes, pero algunas parece que no la tienen. Y si es que no lo tienen, eso es básicamente un tema de gerencia, le llamamos. O sea, la gerencia es la responsable de que afloren, que mejoren las capacidades de una entidad pública. Bien, ya. Me parece que estamos ahí, ya entrando ya estamos con los mismos criterios, ¿no? Veo que hemos tenido buenas respuestas. Bien. Ahora, ¿cómo identificar riesgos operacionales? A ver, repito un poco la idea que mencioné hace un momento. Esta identificación de riesgos operacionales va a provenir de un análisis estratégico.
Para hacer este análisis estratégico, nosotros vamos a utilizar la matriz FODA. FODA le llaman de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA, tradicional, ¿no? El FODA generalmente implica previamente un análisis interno y luego también un análisis externo. De repente, en primer lugar, es el análisis externo y luego el análisis interno. Pero para poder hacer ese análisis, nos vamos a alimentar de algunas cosas que hemos estado viendo en el análisis de involucrados y también en el análisis de capacidades, cosas que ya lo hicimos. ¿Ya? Bien, miren, en una situación de crisis, vean ustedes cómo puede impactar la aplicación del enfoque o de análisis de capacidades. En primer lugar, voy a presentar cómo sería en una situación normal. Miren, a ver, veamos con quién podemos conversar. A ver, ¿quién me ayuda? Violeta, ¿me puedes ayudar? A ver, gracias. Sí, claro. Dígame. A ver, vamos a tratar de darle un sentido a esto. A ver, cuando hay una crisis, por ejemplo, cuando hay una crisis, ¿qué se incrementan? Las tensiones, los problemas, dificultades. Bueno. Sí, claro, se incrementan las expectativas y como consecuencia de ese incremento se generan mayores problemas, insatisfacciones, ¿no? Sí. ¿Sí? Efectivamente. Expectativas quiere decir que la gente quiere más de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, como lo que ha pasado ahora en la pandemia. O sea, siempre requeríamos servicios de salud, pero ahora queríamos mucho más. Pero además de... Urge la necesidad de mayores de satisfacción de necesidades. Y justo lo que acabas de decir, ¿no? Y aparecen también, Violeta, nuevas necesidades e intereses, ¿no? Es una de las cosas que hacen las crisis. O sea, aparecen nuevas necesidades, pero también aparecen expectativas. Y ¿sabes qué? En una crisis, Violeta y estimados colegas, hay que tener mucho cuidado a este tema, las expectativas. Hoy en el mundo, muchas de las cosas se desarrollan por expectativas. Las expectativas, en el fondo, es una percepción. O sea, la expectativa no es algo, digamos, único. Cada persona se forma sus propias expectativas. ¿Por qué? Porque es una percepción, ¿no? Yo confieso, cuando el presidente el día, creo, 15 de marzo habló, era un domingo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Sí. El presidente habló el 15 de marzo y dijo que entrábamos a la inmovilización social, todo. Yo terminó el discurso y confieso, no quise hacerlo ya, pero me fui de inmediato, con mi esposa nos fuimos al centro, al supermercado a aprovisionarnos, ¿no? Porque todos tenían la expectativa de querer un poco asegurarse, digamos, los comestibles básicos, etc. Y en verdad ese día cuando llegué ahí al supermercado, era como si fuese me hizo recordar hace 20, 30 años, ¿se acuerda cuando no había nada en los supermercados? Todo estaba vacío, era increíble. Hay un caso de estudio también, el síndrome del papel higiénico. Ustedes saben que en estas cosas, una de las cosas que más se consumen es el papel higiénico, ¿no? Y eso sucedió ese día. ¿Por qué? Por el tema de las expectativas. ¿Y por qué las expectativas? Porque las expectativas son una percepción. Quiere decir que una percepción no necesariamente es igual a la realidad. Pero ya hemos dicho, entre la realidad y la percepción, lo que va a primar es la percepción. Pero ¿qué más? ¿Qué más sucede? A ver, por el lado del sector público, Violeta, la crisis genera un déficit, ¿cierto? Porque hay mayor gasto, ¿no? Hay nuevos gastos, hay un déficit, ¿cierto? Claro, sí. De recursos económicos.
de recursos humanos también, esto que ha traído esta ausencia de recursos humanos, en el caso específico de la crisis por la pandemia, ¿no? La escasez incluso de insumos, en este caso para atender las atenciones hospitalarias, ¿no? Los enfermos. O sea, hay un sinnúmero de consecuencias en base al hecho propiamente sucedido, ¿no? Así es. Que Así son es. diversos, son múltiples, ¿no? Dependiendo de la causa, ¿no? Que los origina. En efecto. Entonces, el déficit genera que haya recursos limitados, ¿no? Y cuando hay recursos limitados, generalmente, Acción de servicios. tanto de bienes y servicios, y entonces, y por otro lado, es como decir, la oferta se reduce, Y la demanda se incrementa, ¿no? exacto, y la demanda Aumenta, se incrementa. incrementa. Y consecuencia, la Los percepción de valor se viene abajo. sí. O sea, todos perdemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente exige más, ¿no? Y cada vez tenemos menos. Porque ingresa el campo de la especulación también, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas es percepción y la especulación, la especulación, Sí. ¿no? Incluso Es supera dañina, la realidad, ¿no? O sea, claro. la gente se forma ideas. Incluso la percepción, una de las cosas es que la percepción se alimenta incluso de la desinformación. Por eso es Claro. que en la gestión de una crisis es importante la información, porque si uno no informa, la gente se va a inventar cualquier cosa y eso va a avivar las expectativas De las por personas, claro. Y genera falsas realidades. falsas realidades. Pero la gente no No va a buscar una realidad, sino va a creer lo que se imagina. cree lo Y que la eso, gente dice, pues no, porque esto se convierte, y el tema de la información es tan incisiva que la gente lo asume como una verdad y lejos de ingresar en el campo del análisis, asumen como un hecho concreto que efectivamente va a suceder así así y, es. y lo toman como un hecho cierto, y justamente se cae en la falsa percepción. Excelente, Violeta. Y te agradezco, en verdad, conoces el tema. Yo solamente quería reforzar lo que acabas de decir muy bien, explícito. ¿Sabes por qué? A ver, en nuestra vida, nosotros muchas veces hablamos basado en hechos, y en otros casos hablamos basado en supuestos. Pregunta, ¿qué creen que es lo que más utilizamos? ¿Hablamos sobre hechos o hablamos sobre supuestos? Más sobre ¿Cuál es lo que supuestos. prima en nuestra comunicación? La gente está basada en supuestos, ¿no? Ese es el problema. Sí. La mayor parte de la comunicación humana muchas veces es referido a supuestos. Y el problema es que los supuestos muchas veces difieren de los hechos, No son verdad, pues muchas veces. no son verdad. Así es. Y el problema es que cada persona puede hacer los supuestos que crea convenientes. Así es. Y eso agudiza más la crisis. Claro, y aviva más la crisis, porque el uno genera otro y va compartiendo y le inventa otro y le agrega otro y esto es como una interminable lista de supuestos. La desinformación Genera el caos social. genera el caos, pero la Descontrol inmunitario. desinformación tiene un crecimiento no aritmético, sino geométrico. ¿A qué me refiero? A ver, un breve paréntesis. ¿Alguna vez en redes sociales han escuchado la ley de, ¿cómo se llaman? La ley de los, creo que son 5 o 7 pasos. A ver, ¿en qué consiste? Mira, se los paréntesis rápido, ¿ya? A ver, dice lo siguiente. Normalmente cada persona tiene más o menos 100 contactos, normalmente en redes sociales.
100 contactos. Entonces, imagínate que tú le dices algo a los 100 contactos. 100 personas se enteraron en un primer paso. Pero en un segundo paso, cada una de estas 100 personas le comunica a sus 100 contactos. Entonces serían 100 por 100. En un segundo momento ya habría 10.000 personas. O sea, paso 1, paso 2. En un tercer momento, cada uno de estos 10.000 se lo comunica a sus 100. Entonces ya tenemos 1.000.000. ¿No? Paso 4. Cada uno del millón lo comunica a los suyos y ya tenemos entonces 100 millones. Paso 5. Cada uno de los 100 millones lo comunica a sus 100 y ya tendríamos 10.000 millones. Eso quiere decir que en 5 pasos, o sea, pasándole de uno a otro en 5, digamos, en 5 niveles, en 5 jugadas, prácticamente todo ser en este planeta podría estar enterado de un comentario, de algo que se dice en las redes. Comúnmente se dice se hizo tendencia. Comúnmente dicen se hizo tendencia. Así es, eso es lo que le llaman tendencia, y es así, por eso es cuestión de minutos, segundos. Sí. Después, si todo el mundo estuviese conectado, tranquilamente en cuestión de minutos, todo el mundo en la Tierra estaría enterado de algo. Por eso decimos que la información generalmente tiene una dinámica geométrica. Aritmética quiere decir, por ejemplo, aritmética es cuando el crecimiento es así, por ejemplo, n por 2, pero geométrica es n elevada a la 2. Su crecimiento es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, gracias, muy buenos comentarios. Pero sigamos, esa percepción de valor que se afecta, consecuencia de que hay menos oferta de servicios y más demanda como consecuencia de la crisis, al final hace que tengamos restricciones por un lado y tenemos mayores demandas por el otro lado, con lo cual los resultados no nos van acompañando. Eso obviamente genera insatisfacción, desconfianza, informalidad, ¿no? Informalidad porque van buscando otros mecanismos, o sea, superan al Estado, desconfianza, ya no creen en el Estado, insatisfacción porque no atendemos lo que esperan, y todo eso lo que hace es incrementar la crisis. Pero atendiendo a todo lo que usted indica, profesor, según lo que señalan las últimas informaciones, me permito hacer un comentario. Estaríamos próximos a enfrentar, creo yo, una crisis nuevamente, ¿no? Con el tema de que no se puede descartar la llegada de una segunda ola de contagios, ¿no? Y que no está acreditado ni certificado que eso no ocurra. Aunado a ello, el tema de que ya llega el verano y se está generando una serie de expectativas en diferentes sectores, ¿no? Con relación al tema de si se aperturan o no las playas. Entonces, ¿por qué? Porque eso generaría un brote, entiende, ¿no? O un rebrote en cuanto a niveles de contagio. Ese es un ejemplo de lo que se está informando sobre especulaciones. Claro. No, y en el caso, Ronald, permíteme que te haga el comentario, el tema del rebrote, no, bueno, si bien es cierto, hay comentarios, pero ya hay informes. Pero ese es un comentario, estamos especulando ahí, la información no está bien fluida y no... Salud ya ha emitido su informe técnico. Ya. Está a la espera de MINSA. Salud ya lo dijo, ya tiene sus informes técnicos. Un caso concreto es sobre esta medicina que se estaba usando, por ejemplo, por rumor de que hacía bien, y un informe técnico ha determinado que retiren de los establecimientos de salud esta medicina.
Solo se usó Cristina. por una mala información. Hoy día el viceministro Suárez De salud, sí. de Salud Pública ha informado que ya tienen un plan de contingencia para el tema de la segunda posible Hola. oleada. Sí. Ahora, sé que ese tema, de repente no tenemos los elementos técnicos para opinar, pero veamos, lo analizo desde el punto de vista general. A ver, entre ustedes, ¿alguien me podría decir que es imposible que suceda esa segunda oleada? Señor, No. por ejemplo, veamos, está el señor Chero, Froilán, ¿te encuentras? Sí, doctor. Froilán, ¿tú Sí. crees que es imposible que ocurra una segunda oleada del COVID? ¿Es imposible? No, no es imposible. Así es. Mire, muy buenos 50-50. comentarios y me van a disculpar si de repente me disperso un poquito, pero no quiero dejar así como hice la pregunta en el aire. Han hecho un muy buen comentario. Mira, para mí, en la gestión pública, trabajo con dos conceptos. Primero, por ejemplo, me dicen, para que algo sea cierto, por ejemplo, si me dicen, para que algo sea verdad, me enseñaron que hay dos cosas que se tienen que cumplir. Primero, que se pueda demostrar, ¿no? Lo que se puede demostrar, ¿no? Como hace décadas, se acuerdan que cuando se hacía un curso de ingeniería, LQQD, lo que queda demostrado. O sea, cuando se puede demostrar, puede ser una verdad. Pero para que sea una verdad también hay otra condición, que sea imposible, que sea falsa la información o el dato. En este caso, algunos de nosotros podemos demostrar que es imposible que no se dé una segunda pandemia o una segunda ola del esto. Yo creo que no. Entonces, al margen de que sea cierto o no, desde el punto de vista de gestión, lo que deberíamos hacer es estar preparados, o lo que es en otras cosas, prevenir ese posible proceso, ¿no? Este esquema que le digo de una verdad, dos condiciones. Una verdad es cuando se puede demostrar que es cierto, y una verdad es cuando es imposible que sea falsa. Me ayuda bastante cuando tenemos información así media compleja en algún caso, ¿no? Pueden utilizarlo, recuerden. Verdad tiene que tener dos condiciones. Uno, que se demuestre, y dos, que sea imposible que sea falsa, ¿no? Digamos. Bien. Profesor, ¿me permite un comentario? Adelante, por favor. Sí, mire, lo que pasa es que también en este tema que justamente nos ha afectado y nos sigue afectando, yo considero que falta un tema de rigor científico. O sea, no hay información científicamente probada, porque ya lo mencionó, por ejemplo, la Violeta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las medicinas que se han venido utilizando. Al comienzo, la gente desesperada comenzaba a tomar ivermectina, comenzaba, qué sé yo, con otras pastillas, que ni los mismos médicos, ni el mismo ministerio sabía efectivamente si esa medicina era o no. Algunos médicos lo recetaban, otros no. Entonces, yo lo que digo que en este tipo de análisis hay que tener presente, como usted dice, para que se pueda demostrar que una cosa es verdadera, tiene que tener un verdadero rigor científico, ¿no? Que se pueda demostrar y que sea imposible que sea falso. Entonces, eso es lo que nos ha afectado y nos sigue afectando todavía, porque todavía no está bien definido el tema de la pandemia. ¿Cuál es la medicina, digamos, efectiva que se utiliza para, o que se debe utilizar para curar? Y el tema de la segunda ola ya se está viendo en otros países, en el mismo China, en otros países de Europa, se ha dado el tema ya de la segunda ola. O sea que
no es que es imposible que sea falsa, ¿no? O sea, es verdadera en este caso. Este comentario que quería hacer. Sí, gracias por el comentario, y particularmente en este curso de gestión de crisis, vamos a ver más en las siguientes sesiones que precisamente una crisis se caracteriza porque a veces no hay información fina, ¿no? No hay información. Incluso muchas veces no se sabe exactamente cuál es el problema. De repente lo que hemos pasado nosotros en marzo creo que grafica perfectamente esa situación. Cuando digo cuál es el problema, no me refiero a saber si es el virus, sino por dónde, qué es lo que tengo que cuidar. Recuerden ustedes que pasamos buen tiempo y nos descuidamos de ver que los centros de abastos, por ahí era el principal foco de contaminación, luego en el transporte público, etcétera. Entonces, en su momento discutiríamos, pero creo que ese es un buen anticipo de que en situaciones de crisis tenemos que tener una óptica más amplia. No podemos descartar algo simplemente porque no haya elementos. Si tiene una probabilidad de ocurrencia, debemos tenerlo en cuenta como un riesgo probable en todo caso. Bien, ahora, mostrado lo que sucede en una situación de crisis, voy a tratar de ahora presentar una alternativa, pero ahora pensando en un enfoque de capacidades. El anterior fue pensando en un enfoque de recursos. En un enfoque de recursos, la gente quiere más presupuesto, más personal, más cosas, y todo eso es más recursos. Y entonces, como hay déficit, no se puede dar, y como tal, no reorganizamos nuestros recursos, entonces, insatisfacción, mayor crisis, lo que mostré hace un momento. Ahora, déjenme esbozar cómo sería el modelo ideal si trabajamos con el enfoque de capacidades. Entonces, igualmente tenemos la crisis, igualmente tenemos las expectativas, ¿ya? Igualmente la crisis genera nuevas necesidades e intereses, igualmente tenemos el déficit, ¿no? Pero aquí el déficit hace que obviamente existan menos recursos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando esos menos recursos se organizan, entonces estos recursos como que generan un mayor resultado. A ver, no sé si recordarán cuando salió el tema del trabajo remoto, incluso dieron el marco legal para poder desplazar al personal incluso de una entidad a otra, ¿no? A ver, yo he trabajado en el Ministerio de Salud como 2 años y digamos todo, y ahora trabajo en otro sector productivo, pero seamos claros, ese sector productivo se detuvo. Entonces, me voy a permitir hacer unos comentarios acá como docente. Mi interés era lo siguiente: si el sector productivo estaba detenido y no era la prioridad, sino la prioridad se transfirió, por ejemplo, al tema salud, y el marco legal permitía que incluso pueda desplazarse temporalmente personal a otros sectores, al menos de lo que yo conozco aquí en Lima, no he conocido de casos que se haya aplicado. Entonces, no se llegaron a organizar o reorganizar los recursos. O sea, con los mismos recursos reorganizados, reubicados, puedo conseguir más resultados, ¿no? Pero eso es una capacidad, la capacidad de organizar. Siguiente, la capacidad de legitimizar. Entonces, recuerdan ustedes que en una primera etapa no hablábamos del sector privado, no hablábamos de la sociedad civil organizada, club de madres, comedores populares, etc. Ahora veo que estamos más fuertes en eso. Eso hizo que nos quedamos solamente trabajando con el enfoque de recursos. Y eso generó lo que ya sabemos. Lo que estoy diciendo es que con estos mismos recursos, si lo hubiésemos organizado mejor, si hubiésemos articulado con el sector privado, si hubiésemos articulado
mayor. Ese es el enfoque de capacidades. El enfoque de capacidades es articular, involucrar y organizar mejor los recursos. ¿Ya? Con estos 3 elementos ya no estaríamos hablando de recursos, sino estaríamos hablando de capacidades. Recuerden, capacidades es igual, en otras palabras, a ver, una capacidad es igual a una sumatoria de recursos organizados. Organizados. Esa es la definición de una capacidad. Capacidad es igual sumatoria de recursos organizados. ¿Ya? Y acá hay otro elemento, que cuando ustedes organizan sus recursos, lo que yo he visto de experiencia es que muchas veces, como dice, la capacidad llama más capacidad. Se lo digo con la experiencia de haber vivido estos casos. Cuando uno está organizado, generalmente hay otros que buscan también articularse con los que están organizados. O sea, todo el mundo quiere estar con los que están bien. La gente no, o las entidades no quieren estar con los que están mal. Si yo veo que alguien está organizado, trato de crear una relación con ellos. Entonces, esto es como entrar al círculo virtuoso. Tener capacidades permite acceder a las capacidades de otros, ¿no? Te da acceso a esas capacidades. Y con eso, pese a que las expectativas se han incrementado y todo, de repente la percepción de valor no se deteriora tanto y más o menos los resultados de alguna forma pueden generar satisfacción o confianza, o de repente no caer tanto, y con ello, al final, se ayuda a reducir la crisis. O sea, este es el mismo esquema que el anterior, la única diferencia es que le he incorporado el concepto de capacidad. Recuerden, capacidad es igual sumatoria de recursos organizados. Y recuerden otra ley, generalmente las capacidades jalan más capacidades. Pasa así. ¿Eh? Bien. Para ir cerrando esta parte, el último concepto que quiero revisar con ustedes es el tema de riesgo operacional, ¿no? El riesgo operacional. A ver, ¿a qué llamamos riesgo operacional? Básicamente, el riesgo operacional son pérdidas, ¿no? Que pueden provenir de procesos, personas, sistemas internos o eventos externos, ¿no? O sea, en otras palabras, un riesgo puede venir tanto del sector externo, puede venir del sector interno. Generalmente del sector interno vienen de nuestras debilidades. Debilidades que pueden ser a nivel de procesos o pueden ser a nivel de personas. Procesos o sistemas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, una pregunta, ¿cuál creen, normalmente de dónde vienen mayor las debilidades? ¿Del tema de los procesos o del tema de las personas? ¿Qué opinas, por ejemplo? Irma Palomino, ¿te encuentras? Irma, ¿estás? Irma tiene algunos problemas de conexión por el chat. Por el chat puede responder. Ok. Hola Irma, ¿qué tal? Sí, ya te veía. ¿Qué tal? Irma, por el chat. Estamos diciendo entonces, los riesgos operacionales vienen del sector externo y del sector interno. Y del sector interno vienen básicamente de nuestras debilidades. Y las debilidades pueden ser referidas a procesos o a personas. ¿Cuál de ellos crees tú que generalmente influye más o genera mayores riesgos en una organización? ¿Los procesos o las personas? ¿Qué opinas? Te veo, te voy a ver lo que escribas ahí en el chat. ¿Cuál piensas que genera más riesgos? ¿Los procesos o las personas? A ver,
de repente, sé que está con las limitaciones, de repente para ir agilizando un poquito más. También, si quieres ir, Mate, igual, estoy mirando, esperando tu respuesta, pero de repente podemos preguntarlo también a Paola Ramírez. Paola, buenas noches. Buenas noches. Paola, un gusto, Paola. Paola, ¿qué opinas? ¿De dónde viene nuestra mayor parte de debilidades? ¿De los procesos o de las personas? Bueno, la verdad, yo considero que hay por ambos. Por un lado, los procesos suelen ser muy engorrosos y en el sector público también hay personas que como que tampoco suman mucho, ¿no? Ya. Y la misma situación de los procesos como que les quita todo el entusiasmo a algunos y ya tampoco se esfuerzan para mejorar las condiciones. Ya. De acuerdo, pero ahora, míralo así. A Irma también dice, influyen más las personas. Justo, quiero ir como lo que dice Irma. Paola, entre personas y procesos, ¿quién influye en quién? Básicamente, ¿dónde está la mayor influencia? A ver, voy a ponerlo acá. A ver, tú dime, acá está procesos y acá está la persona. Sé que entre ambos hay una influencia mutua, pero ¿quién es el que influye en forma determinante a quién? Obvio, la persona, definitivamente. Pues. Así es, ¿no? La persona influye más en el proceso, porque incluso la persona es la que determina el proceso. resultado de un proceso. Sí, porque inclusive los procesos se pueden modificar, pero no se hacen, no hay disposición para tal. Claro, incluso, pero el proceso se puede cambiar, pero quien ejecuta el proceso es la persona. La persona, sí. Por tanto, podríamos decir que, deduciendo, que los mayores riesgos pueden venir de la actuación de las personas, ¿no? La actuación de las personas. Ya. Sigamos. Para hacer ese análisis de riesgos, nosotros vamos a utilizar una matriz FODA. ¿Ya? En la matriz FODA, nosotros tenemos, como dije, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? A ver, una fortaleza, recuerden ustedes, una fortaleza es algo que tiene, en este caso, la entidad pública. Algo que es favorable en la entidad pública. Una debilidad es también algo que tiene la entidad pública y obviamente es algo negativo. Por ejemplo, una debilidad en estos momentos puede ser el tema presupuestal, las limitaciones presupuestales, particularmente para las entidades que dependen básicamente de transferencias de recursos ordinarios. Una fortaleza podría ser, por ejemplo, el liderazgo de su gobernador. Ese puede ser también una fortaleza. O sea, las fortalezas no solamente son tangibles, pueden ser también intangibles, como por ejemplo el liderazgo de una persona. Por otro lado, oportunidades. Por ejemplo, ¿de qué oportunidades podemos estar hablando hoy en día como consecuencia del COVID? A ver, ¿quién me da un par de oportunidades que puedan ustedes detectar? Desarrollo de la tecnología. Exacto, exacto. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene interés, hay un McKinsey, la consultora, y Deloitte han producido bastantes cosas. Y si alguno de ustedes tiene interés, incluso si quieren lo conversamos en una parte, pero una de las cosas que hay, una de las oportunidades es que las denominadas TICs han llegado para quedarse. La digitalización. La digitalización. Y eso va a generar algo, la necesidad de lo que le llaman la transformación digital en las entidades públicas. Entonces, ya progresivamente van a ir desapareciendo los papeles, porque es lo que estamos haciendo. De repente varios de ustedes están en trabajo remoto, yo estoy en trabajo mixto, y increíblemente mi entidad, que no tenía mucho, llamemos, vocación para esto, está progresivamente girando hacia este lado.
hacia el tema de las tecnologías. Y en general la vida va a generar ahí. Otra cosa que puede suceder, ¿qué creen que es? El A uso ver, otra eficiente de oportunidad. recursos. El uso ¿Cómo? eficiente de los recursos. No. ¿Me puedes explicar cómo? Por ejemplo, con la digitalización se está ahorrando mucho el uso de papel, por ejemplo, ¿no? Inclusive a nivel no solamente del sector público, sino también de las empresas, hasta el mismo recurso humano. Se ha demostrado que lo que hacían 10 personas en oficina, ahora lo pueden hacer 3 a través de la digitalización. Así es. Y de una manera más efectiva y eficiente. Así es. ¿No? Otra cosa, por ejemplo, aparte de la digitalización, por ejemplo, es el trabajo remoto o el teletrabajo. Trabajo remoto o el teletrabajo. En varios sitios ha venido y se va a quedar. Pero, por ejemplo, ¿qué amenazas hay? ¿No? ¿Qué amenazas también hay producto de la situación actual? ¿No? Ciberdelincuencia. La inseguridad, la ciberdelincuencia. Cosas así, ¿no? Entonces, definitivamente hay que analizar, repito, en el sector interno, nuestras fortalezas y debilidades. Recuerden que pueden ser tanto tangibles como intangibles. Y tenemos que identificar también amenazas y oportunidades que particularmente están cambiando bastante producto de la actual situación de emergencia sanitaria. Los riesgos operacionales, y esto lo vamos a ver más detalladamente en la última sesión, hay que identificarlos, hay que evaluarlos, hay que definir medidas preventivas, hay que mitigar, o sea, reducir, hay que monitorear, ¿no? En general, a ver, contra los riesgos operacionales hay los siguientes alternativas. Primero, lo primero es evaluar, estimar. No podemos hacer nada si no estimamos. Es decir, en otras palabras, estimar quiere decir identificar cuáles son los riesgos operacionales. No vamos a poder hacer nada si no lo identificamos. Siguiente, prevención. Prevención. Tercero, reducción. Cuarto, respuesta. O sea, cuando ya sucede, cuando se está dando el riesgo. Quinto, recuperación. Y sexto, la nueva normalidad. Ahora le han llamado así, la normalización. Por ejemplo, en esta normalización, hoy en día va a haber, como decir, dos tipos de entidades públicas, dos tipos de países. Aquellos que vuelven a lo de antes y entonces van a volver a sufrir la misma historia en algún momento, y otras que cambian, que se preparan para estas contingencias que no va a ser la única. Dicen que esto es la primera de una nueva etapa, es la nueva normalidad. El tema de las infecciones, de las emergencias sanitarias es la nueva normalidad. Y entonces hay dos entidades, aquellas que regresan a lo de antes y aquellas que cambian y se preparan para esta nueva realidad, nueva normalidad. Con todo esto, al final del curso, como mencionamos, vamos a trabajar dos instrumentos, que es el tema del plan de crisis y el plan de continuidad en la prestación de los bienes y servicios. ¿Ya? Listo. Por el momento es eso. Recuerden, todavía no profundizamos, por eso es materia de las sesiones ya finales del curso. Lo que ahora necesitamos hacer concretamente es dos cosas. El análisis estratégico. Y en base a este análisis estratégico, luego la identificación de los riesgos, de riesgo operacional. ¿Ya? Para hacer eso, vamos a utilizar nuevamente la hoja Excel.
En esto, Shirley, ¿me puedes ayudar? Salvo que haya preguntas al respecto antes de pasar a la explicación de la hoja de trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional? ¿Nada? Ok, Shirley, ¿podemos presentar la hoja de trabajo, por favor? Claro que sí. Aquí está el análisis FODA. Correcto. Vamos, entonces, esto es lo primero, el análisis FODA. Bien, lo que le pedimos acá es lo siguiente, a ver. Identifiquen una oportunidad, siempre pensando en el proceso que ustedes han elegido, ¿ya? En el proceso que han elegido. Pensando en ese proceso, identifiquen una oportunidad. Si desean, pueden elegir hasta dos. Ya nosotros le pedimos como mínimo una oportunidad. Y también identifiquen una amenaza. Recuerden, oportunidad y amenaza es del sector externo. Identifiquen una oportunidad y una amenaza. Y a su vez, identifiquen una fortaleza y una debilidad de la entidad en la cual ustedes trabajan. Por ejemplo, del gobierno regional o de la dirección regional X en la cual ustedes trabajan o del proyecto en el cual ustedes trabajan. Repito, sobre el proyecto, la dirección o el gobierno regional, identifican una fortaleza y una debilidad. Una como mínimo. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, aquí vamos a llenar estos cuadrantes. A ver, en el primer cuadrante, en el cuadrante que se cruza oportunidades con fortalezas, como está escrito ahí, dice usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Entonces, ahí escriban algo en las cuales o con lo cual se pueda usar la fortaleza para aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, si una oportunidad es el tema de, digamos, la digitalización de la conducta humana, de los servicios, y yo, por ejemplo, trabajo en un gobierno regional donde tiene una estructura informática fuerte, entonces digo, utilizar mi plataforma tecnológica para desarrollar servicios para los usuarios. Eso sería una estrategia que me permite usar mis fortalezas para aprovechar una oportunidad. Ahí le pedimos también una estrategia como mínimo, pero obviamente si ustedes colocan más, va a ser mejor, ¿ya? Pero nosotros le pedimos una como mínimo. Al costado, igualmente encontrar efectivamente en esa celda, Chile, en esa celda, que es el cuadrante 2 que le hemos puesto, ahí lo que pedimos es que esposen una estrategia que permita usar las fortalezas para reducir las amenazas. Usar la fortaleza para reducir las amenazas. Por ejemplo, si me han dicho que una de las amenazas es la ciberdelincuencia, de repente, y yo trabajo en un gobierno regional donde ya los tengo identificados, los tengo mapeados los actores, de repente hacer una especie de, no sé cómo puede ser, pues, un app cerrado, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo tienen acá las municipalidades, ¿no? Tienen nuestros correos electrónicos, yo vivo en un distrito donde tienen nuestros correos y cualquier cosa nos los envían al correo directamente, no a todo el mundo, sino directamente a los correos de los residentes, ¿no? Algo así. Repito, ahí en el cuadrante 2 la estrategia es cómo aprovechar las fortalezas para reducir las amenazas. Luego en el cuadrante 3, ahí es cómo aprovechar las oportunidades para reducir las debilidades. Por ejemplo, ahí es típico
Los gobiernos regionales, de repente, el próximo año saben ustedes que el presupuesto fuerte va a estar por el lado de salud. Entonces, y la competencia de salud está en el gobierno regional. Entonces, el gobierno regional, de repente, puede aprovechar esa oportunidad que le da la mayor disponibilidad de recursos para superar una debilidad, ¿no? Y finalmente el cuadrante 4. El cuadrante 4 es de por sí complicado. Ahí tengo amenazas y debilidades, o sea, mal y mal. Así que lo que ahí propongo es simplemente mitigar, o sea, reducir los impactos de las amenazas y las debilidades. Mitigar quiere decir reducir los impactos. Entonces, ¿cómo hago para que no me dañe tanto? O sea, igual me van a disparar, pero que no me mate, vamos a decir así, ¿no? O sea, reducir los impactos. Obviamente lo he puesto adrede en el color rojo porque de ese cuadrante, si ustedes no logran hacer algo significativo ahí, de ese cuadrante que van a salir, por lo general salen los riesgos operacionales. Los riesgos, recuerdan que decíamos hace un momento, salen de las debilidades y de nuestras amenazas. Y con eso efectivamente nos vamos a la última pestaña. De ese cuadrante 4 que estaba en rojo, identifican de este efectivamente, pasamos a la siguiente, sí, así es, de ese, identifican ustedes dos riesgos. Dos riesgos. Y esos dos riesgos los vamos a evaluar en función de la probabilidad de ocurrencia y el... ¿No lo he puesto ahí? No lo veo. Permítanme. El impacto, gravedad, impacto. Y el impacto, efectivamente. ¿Ya? Igual lo pueden calificar probabilidad de ocurrencia. Si la probabilidad de ocurrencia es alta, muy alta, será 5. Si es muy baja, 1. O sea, va del 1 al 5. Y la gravedad o impacto igualmente va del 1 al 5. Al costado van a ver, puedes correr un poquito, Shirley, al costado. Verán ustedes que si el resultado igualmente, como en el caso de involucrados, le sale de 15 a 25, quiere decir que ese riesgo es muy grave. Medio, si será entre 9 a 12 más o menos, ¿no? Es el color medio naranja que está ahí. Pero si es rojo, o sea, entre 15 y 25 es muy crítico. Eso quiere decir que ese tipo de riesgos definitivamente tenemos que buscar cambiarlos o gestionarlos de una manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso va a ser materia de la sesión que iniciamos el próximo viernes. Bien. Listo, no es muy complicado. Creo que podemos tener alrededor de 40 minutos para esto, ¿sí? Que es lo que disponemos. Y Chile, entonces, si no hay preguntas, lo dejo y seguimos entonces con la práctica de yo ir apoyándolos en los grupos que van a hacer esta información, este trabajo grupal. ¿De acuerdo? Una anotación última. Particularmente estas dos últimas pestañas, lo que está como 3A y 4A, es lo que forma parte de la primera actividad de evaluación del curso. Recuerden, el curso tiene 4 actividades de evaluación. Esta es la primera. Con el examen. Exacto. ¿Ya? Y básicamente la rúbrica va por 3 criterios. Uno, que completen todo, ¿ya? Como dije, lo mínimo es 1. Mucho mejor si hay más de 1. O sea, el primer criterio que esté completo. El segundo criterio es que las ideas que pongan ahí sean concordantes, sean viables, ¿no? O sea, si me ponen una fortaleza, debe ser más o menos algo concordante con la realidad que ustedes han elegido, ¿ya? Y en tercer lugar, ¿no? Pues que haya una especie de coherencia en todo, ¿no? O sea, obviamente el riesgo que van a utilizar a ustedes en la matriz de riesgo, en la última lámina, tiene que salir
de este cuadrante 4, más o menos, para que haya coherencia entre uno y otro. Esos son básicamente los 3 criterios que utilizamos en la rúbrica para darle la puntuación a esta actividad de evaluación. Bien, Chile. Adelante, tú organizas esta parte. Perfecto. Antes de ir a los grupos, que van a ser los mismos de la actividad de aprendizaje, porque como verán es un formato que continúa, quiero volver a preguntar igual si hay alguna duda con respecto al llenado de estos documentos, sino para irnos a los grupos. ¿Podría poner un ejemplo? Ujú. ¿En cuál, Silvia? ¿En amenaza Amenaza peligro? peligro, sí. Ok. Profesor. O se jala del cuadro del anterior, me imagino, ¿no? No, esa hay que escribirla. Por ejemplo, profesor, una estrategia que vaya en el cuadrante 4 para poder relacionarlo con estos riesgos. A ver, por ejemplo, una debilidad podría ser, después escribir en debilidad, una debilidad podría ser, digamos, que el personal no está preparado, no tiene muchas habilidades, digamos, en el manejo de tecnología. Personal no calificado en manejo de aplicativos, de tecnología, por decir. ¿Ya? Es una debilidad. Una amenaza podría ser que las personas exigen más, digamos, nuevos servicios. Exigen nuevos servicios de forma remota. Entonces, tienes una amenaza y tienes una debilidad. A ver, ¿cómo podríamos reducir ahí las amenazas y debilidad? ¿Qué debería hacer para que no se sienta mucho, que no tengo el personal calificado y de alguna forma satisfacer, por ejemplo, a esos nuevos servicios? Entonces, por ejemplo, una estrategia ahí como mitigar es comenzar a hacer de repente capacitaciones, articulaciones, Fortalecer cooperaciones, capacidades también. fortalecer capacidades, exacto, fomentar articulaciones, desarrollo de capacidades, como ustedes bien dicen, exacto. Ya. Perfecto. Eso sería, digamos, a grosso modo. Pero, ¿cuál sería ahí el riesgo en el corto plazo, de repente? Vamos a la siguiente lámina. A la siguiente, Chile. ¿Cuál sería el riesgo? Que no haya atención oportuna a la demanda del cliente. Por ejemplo, ahí entonces pones riesgo de no atención, no hay atención oportuna por los canales digitales, por donde la gente está requiriendo el servicio, ¿no? Atención oportuna. Canales digitales, a los ciudadanos, etc., ¿no? O de repente otro riesgo es que ya no tenemos la plataforma, pues no tenemos la plataforma, ausencia de plataformas tecnológicas, ¿no? En los gobiernos regionales, es otro riesgo, ¿no? Entonces, ¿de qué me vale tener gente capacitada si no tengo la plataforma para llegar a la gente? Ya, esos son riesgos, ¿no? Como les dije, esos riesgos normalmente salen de nuestras debilidades y o amenazas, que están en el cuadrante 4, básicamente. ¿Bien? No sé si con esto les ayuda como ejemplo. Sí, perfecto. Y a la calificación, ya saben ustedes, 5.1, y automáticamente se va a procesar y no hay mucho que hacer. Eso es en automático, se calcula y eso es todo. Y la interpretación, ya saben que si es 6, no es un riesgo menor, pero el problema sería si, por ejemplo, le pones 5 y 5, ponle Chile al primero, por ejemplo, 5 y 5, entonces eso ya es muy grave. Entonces ya a ese riesgo al primero es el que tenemos que apuntar y buscar la forma de cambiarlo, ¿no? Listo. ¿De acuerdo?
Entonces, creo que ya estamos listos para pasar a trabajo de grupo, Chile. Sí, muy bien. También veo en el chat que no hay preguntas. Entonces voy a enviarles los enlaces de las actividades de evaluación. Como indicó el docente, se tiene que completar todas las hojas de trabajo del Excel que vamos a enviar y como es una actividad de evaluación, se sube al aula virtual. ¿Ok? Entonces... Shirley, una molestia, discúlpame. Es solamente de esto que vas a enviar, sino que se me fue el wifi. Sino que la vez pasada, lo de la vez pasada ya no, porque en la hoja de cálculo habían algunas celdas que no respondían, ¿no? El trabajo es de ahorita nada más, ¿no? No, es de ambos. Ya hemos hecho las correcciones en las celdas que no respondían. Voy a hacer la proyección, por ejemplo, de uno de esos trabajos. Sí, a ver ahí por el del grupo 1, por favor, porque no te permitía escribir, ¿no? Tenías tú que darle un valor ahí, no te permitía. Aquí, ¿verdad? Ese es el grupo número 1. Creo que sí. ¿Esto de acá te refieres? Sí. Ya, sí. Lo que se va a colocar aquí es +1 o -1. Cuando ustedes colocan aquí +1... A ver, dale. Sí, no digo, ya permite, ya permite. A ver, por ejemplo, ya figura 25. Solo que ahora como no hay nada, es 0, aparece influencia 0. Ya. O sea, trabajamos en el mismo comentario. Ya, muchas gracias. Sí. Gracias. Entonces, completar las partes. Disculpa. ¿Hasta cuándo hay plazo para poder subir a la plataforma de esta actividad 1? El plazo que se les va a dar es hasta el día domingo a las 11:55 de la noche. Pero ahorita en el aula virtual figura como fecha hoy. Ok, gracias. Sí, vamos a actualizar esa información. Okay. Y es grupal, ¿no? Grupal, ¿no? Así es actividad grupal. Hay una vez por caballo y... Una pregunta, ahí están, Shirley, ahí están unidos los dos temas, ¿no? En esa misma plantilla. Así es. Genial, ya, o sea, perfecto, ya. Sí, está unido los dos temas, ya está habilitado también la parte de la evaluación, que es estos dos, y también la parte de que vimos en la sesión anterior, ¿no? Que eran los otros Excel. Muy bien, entonces las vamos a enviar a grupos. Ya he colocado el enlace de la actividad de evaluación aquí en el chat del Zoom. Igualito también voy a colocarlo en el WhatsApp. Grupo 3. Bien. Y los envío ahora. No habíamos visto. Estábamos tan concentrados que no nos fijamos. Fue anónimo. Shirley, el detalle es que nos faltan unos datos. ¿Cómo hacemos para acceder al archivo? Shirley, no sé, brevemente nomás, no será como sea el caso de los demás compañeros, pero en mi caso yo todavía estoy en mi trabajo y el toque de queda empieza a las 11, no sé si podemos terminar con la debida anticipación. Sí, justamente por eso hemos regresado aquí a plenarias, para poder cerrar ideas. Adelante, profesor. Sí. Hola, Giovanni. Walter Córdoba te saluda. No, hay que terminar rápido, si no Giovanni tiene que ir a rescatarlo, entonces. Bueno, a ver, en un par de minutos, veo que en dos grupos incluso han terminado, pero también he estado revisando ya, le digo, sus trabajos, una sugerencia. Y ya varios pasaron esa parte de capacidades que creo que era medio tedioso, ¿ya? La del FODA es un poco más sencillo y la última incluso súper rápido. Les sugiero que revisen todo. Chile va a dar los plazos, pero creo que tenemos hasta el día domingo. O sea, denle una revisada hasta el día domingo, por favor. ¿Ya? Varios ya casi han terminado. Solamente en un par de minutos quería de repente concluir esta
esta sesión con las ideas fuerza que quedan, ¿no? En primer lugar, decirle que en todo proceso, en toda entidad, siempre las entidades se enfrentan riesgos, ¿ya? Entonces, aquellos que, por ejemplo, no han encontrado actores negativos, de hecho le digo que me parece que algo no está bien, porque en la experiencia creo que el que me diga que todos están a favor, en principio los años me han enseñado a comenzar a dudar, porque no es tan maravilloso. Siempre hay actores que tienen una posición contraria. Entonces, siempre hay riesgos en todo proceso. Siguiente, ¿no? Hay que identificar riesgos y uno de los instrumentos que utilizamos para eso es el FODA. Y recuerden ustedes que los riesgos muchas veces, no solo, pero muchas veces vienen de las debilidades internas y de las amenazas externas, ¿ya? Tercero, hay que identificar los riesgos operacionales, pero hay que tener en cuenta que estos riesgos operacionales también son cambiantes. O sea, de repente hoy día no se visualizan, pero mañana están. Por eso que yo le decía a algún grupo, la frasecita que recordé, hay que ver más allá, ¿no? Lo que decíamos, creo, en una clase, más allá de lo evidente. O sea, no se queden simplemente con lo de hoy. Visualicen que puede venir mañana, ¿no? Tercero, definitivamente, cuarto, los riesgos hay que gestionarlos. O sea, gestionarlos, ustedes ya lo están haciendo en el FODA. Por ejemplo, cuando me dicen cómo aprovechar una oportunidad, o cómo, disculpen, corrijo, cómo usar una fortaleza para aprovechar una oportunidad. Esa es una forma como estoy utilizando yo, ¿no? Y así sucesivamente. Eso ustedes lo han practicado en el FODA. En quinto lugar, todos estos riesgos, particularmente lo vamos a ver a través de un proceso de cambio. Como le digo, que lo comenzamos a ver a partir del próximo viernes, ¿no? El proceso de cambio. Y eso es las 5 ideas con las que podemos cerrar esta sesión. Solamente para terminar, indicándoles que lo que estoy viendo es que me gusta observo que como que su análisis estratégico se va ampliando. Terminé con el grupo 3, creo que he visto como 4 grupos en este momento, y el grupo 3 ya me habla, por ejemplo, en lugar de poner insatisfacción de los usuarios por no darle una autorización, creo que es la autorización de certificación ambiental, entonces la consecuencia es que se paralizarían los proyectos de inversión. Entonces, eso es análisis estratégico y eso es lo que tenemos que ir desarrollando más en esta parte, porque sin esos elementos estratégicos, no vamos a poder sustentar un buen proceso de cambio más adelante. Ese sería mi comentario final por esta parte. Igual, si alguien desea alguna aclaración, me puedo quedar todavía unos minutos. Por mi parte, Shirley, en la parte conceptual, creo que podemos cerrar esta sesión. Repito, si alguien necesita una aclaración, algo, podemos quedarnos todavía algunos minutos. Por lo demás, agradecerles por su asistencia el día de hoy y continuaremos el día viernes próximo. ¿De acuerdo, Shirley? Lo dejo a tu cargo. Gracias, profesor. Sí, solamente para poder aclarar, por favor, algunas cositas. Recuerden colocar la lista de integrantes. Los grupos se han mantenido de la parte de la sesión anterior que fueron en la actividad de aprendizaje, porque en esta unidad se estaban tomando los mismos procesos que habían seleccionado en la sesión número 1, ¿ok? Entonces, por favor, algunos, he visto que, no sé por qué razón, varios no han venido el día de hoy. Entonces, coloquen, por favor, los integrantes que están presentes y ellos van a realizar la actividad de forma aparte, ¿ya? Violeta. Shirley, disculpa, el grupo 3 se podría quedar porque no hemos puesto eso. A ver si podríamos regresar. ¿Nos puedes permitir eso? Sí, claro que sí. Ya estaríamos para los demás cerrando la sesión. Igual el grupo 2 también unos minutos, por favor.
Igual el Sí, 1. sería bueno para el grupo 2 para poder avanzar o tratar de terminar. Sí, o Ya. si no, para ponernos de acuerdo al menos. Está bien, entonces Sí. voy a darles 10 minutitos para que puedan regresar a los grupos y hacer las coordinaciones respectivas y después ya estarían cerrando. Violeta levantó la mano. Violeta. Sí, quería hacer una consulta al profesor. Justamente acababa de indicar que había revisado algunos grupos. Quería hacerle la consulta si pudo ingresar a nosotros, bueno, no nos ha tenido a bien ingresar a nuestro grupo de forma presencial, pero no sé si en qué medida podría darnos alguna indicación o ha ido haciendo indicaciones a los grupos. Violeta, ¿por qué no hacemos uno? Pasemos un rato al grupo. ¿Tu grupo cuál es? ¿Qué número? Grupo 1. 1. Sí. Listo, nos vemos ahí. Voy a ver el trabajo de ustedes en este momento. Genial, qué bueno. Estamos al grupo. Gracias, profesor. De nada. 10 minutos, ¿ok? Muy Ya. bien. Regresan todos entonces. Ya, listo. Hola, ¿ya estamos aquí? Sí. Ah, bacán. Ya, ingresen a la hojita porque a ver si el profesor nos ayuda a mirar Claro. si vamos bien. A ver, entonces, lo que voy a hacer es compartir el trabajo de ustedes, que creo que es este de aquí. ¿Cierto? A ver, veamos del principio. Ok. Aquí está el trabajo, entonces el proceso es proyecto de inversión pública PIB en salud. Hospitales, construcción de hospitales, me imagino. Ok. Sí. Los involucrados, Ministerio de Salud, Gobierno Regional, Sociedad Civil, contratistas. Ok. Y, por ejemplo, contratistas, participar en la dinámica, bueno, sí. Bueno, en forma más aguda sería el contratista quiere la obra para ganar. Está bien. Queríamos ponerlo así, pero fuimos más diplomáticos. Sí, perfecto. Y aparentemente todos están a favor, ¿no? De acuerdo. No hay nadie contra un... Claro. Ahí... podría estar en contra una clínica para que les va a quitar público. Podría ser, o sea...